voluntad de Dios. Vamos a ir a Romanos 12:2 y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a leerlo de nuevo, en el nombre del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A medida que vas entendiendo, tiene que haber una renovación en tu vida. A medida que Dios va haciendo la obra en tu corazón, en esa transformación, hay una renovación. Así que, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que veamos qué es lo que Dios quiere con nosotros. Para que veamos qué es lo que Dios quiere darnos a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para agradarle y qué tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios? Dios quiere que hagamos su voluntad. Así que en esta tarde vamos a estar viendo cuáles son las cosas que tenemos que hacer para saber la buena voluntad de Dios. Pero primeramente, acá hay 3 palabras. Dice, buena, agradable y perfecta. Así es la palabra de Dios. ¿Por qué es buena? Porque viene de un Dios cuya esencia es la bondad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago la voluntad de Dios, las cosas van a ser buenas para mi vida. Porque el Dios no va a permitir que yo caiga, Dios no va a permitir que al hacer su voluntad las cosas me vayan a ir mal. Al contrario, me van a ir bien. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor. Tenemos un Dios que es amor. Y un Dios que te ama, un Dios que me ama, un Dios que en la esencia, es bondad. Amén. Es agradable. La voluntad de Dios es agradable. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce íntimamente. Y al conocernos íntimamente, al saber cómo somos nosotros íntimamente, Él sabe lo que nos gusta, sabe lo que nos agrada, sabe a lo que apuntamos, sabe los deseos nuestros, sabe las cosas que nosotros querríamos hacer. Entonces es agradable. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestro corazón, Él conoce todo lo que está dentro de nuestro corazón. Es el que verdaderamente discierne lo que está en nuestros corazones. Por eso es agradable, porque Él nos conoce y sabe lo que nos gusta. Él sabe lo que le gusta, lo que te gusta ser, lo que querés ser para el Señor, lo que querés ser en un futuro. Él conoce esa voluntad tuya, y Él conoce a lo que querés llegar, pero por medio de su voluntad Él la va a hacer agradable. Amén. Y dice, y es perfecta. ¿Por qué? Porque nos permite sentirnos completos. Es perfecta porque yo, haciendo la voluntad de Dios, me siento completo. ¿Por qué? Porque dice, no os conforméis a este siglo, dice Romanos, sino transformaos. Si yo me transformo, voy a ser distinto. Entonces voy a ser perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Voy a estar buscando la perfección para ser como Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Entonces nos sentimos completos. Entonces yo voy a tener que mirar eso. Que siendo transformado, yo me voy renovando. Y mientras voy teniendo entendimiento, voy a ser más renovado y voy a saber cuál es la voluntad de Dios. Voy a saber qué es lo que Dios quiere de mi vida. Voy a saber qué es lo que Dios quiere en este camino. Voy a saber lo que Dios quiere todo completo para mi vida. Así que es buena, agradable y perfecta. Paloma pregunta por qué era buena, que no llegó a notar. Buena, porque viene de Dios cuya esencia es bondad. Tenemos un Dios que es bueno. Entonces, si el Dios es bueno, haciendo la voluntad de Dios, va a hacer que nosotros hagamos cosas buenas. Porque la esencia de Dios es bondad. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, vamos a ver qué tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios. Y primeramente, el primer paso, para esa, como dice Pablo en Romanos, para que no nos conformemos a este siglo ni y busquemos esta transformación y esa renovación, primero tenemos que morir a nuestra voluntad, a lo que yo quiero hacer.
¿Por qué? Pero usted me va a decir que Él me conoce íntimamente, porque cuando dije agradable, y sabe lo que nos agrada, pero hay a veces que a nosotros nos puede agradar cosas que no van a ser buenas en un futuro, que no van a encajar en lo que Él tiene en lo que Él quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque Él para nosotros quiere algo mejor que quizás de lo que nosotros agradamos. Él quiere algo distinto quizás de lo que nosotros queremos, y vamos a ser más bendecidos, vamos a vivir más felices con lo que Dios tiene preparado. Él sabe lo que nos agrada, pero hay a veces que lo que nos agrada no está dentro de la voluntad de Dios. No sé si me entienden esto. Entonces yo tengo que morir a mi voluntad, yo tengo que morir a mi yo tengo que morir a mi orgullo. Yo tengo que morir a un montón de cosas. ¿Para qué? Para poder levantarme y poder efectuar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que no me va a hacer caer, que me va a hacer andar de bendición en bendición, que me va a fortalecer, que me va a guiar por este camino, que si estoy en un valle de sombra y de muerte, Él va a ser la luz, que va a guiar el camino, porque yo voy a estar pasando por ese valle de sombra, pero voy a estar haciendo su voluntad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice 1 Pedro 4:2 al respecto de esto? Vamos a ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a morir a mi voluntad? Dice, para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? En la carne. 1 Pedro 4:2. Si estás anotando, anotalo. 1 Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Si vivo en la carne, ¿en qué estoy viviendo? En mi voluntad. No estoy viviendo en la voluntad de Dios. Es decir, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Conforme a qué? A las pasiones, a los deseos de los hombres. Sino conforme a qué? A la voluntad de Dios. Entonces, yo el tiempo que me resta vivir, lo tengo que vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si yo tengo que vivir conforme a la voluntad de Dios, yo tengo que morir a mi voluntad. Porque si vuelvo a repetirlo de nuevo, si estoy en mi voluntad, estoy en la carne. ¿Y la carne qué? ¿Contra qué es la carne? Contra el espíritu. Contra el espíritu. ¿Y yo qué tengo que buscar? Muy bien, el espíritu. Yo sé que todos han dicho ahí detrás, el espíritu. Escriba el espíritu si quiere. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, como muriendo a mi voluntad. Tengo que buscar el consejo de Dios. Hay a veces que nosotros quizás sos nuevo o no podés encontrar la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios. Pero ¿cómo yo puedo buscar la voluntad de Dios? ¿Cómo la puedo buscar? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Yo tengo que buscar la voluntad de Dios leyendo la palabra. Y en la palabra de Dios voy a encontrar todo lo que amerita, que es la voluntad de Dios, todo lo que tiene la voluntad de Dios, todo lo que Dios quiere para mi vida. Amén. Entonces, buscar y en buscar en la palabra, buscar el consejo de Dios, de lo que yo tengo en mi corazón, si es la voluntad de Él, y buscar el consejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también en esa búsqueda que tenemos, en esa comunión que tenemos con Dios, tengo que glorificar a Dios, para que Dios se glorifique en mí y me muestre el sendero, me muestre el camino. Hermanos, Dios muestra su voluntad, Dios la hace saber, y no hace falta decir, puede ser por medio de un profeta que venga y hable a tu vida, puede ser por medio de la palabra de Dios, o puede Él venir por medio del Espíritu Santo a hablar a tu corazón y guiarte por un camino, o por el camino que Él quiere que vayas. Entonces, también es glorificar a Dios, adorarlo, buscarlo en adoración a Él, ser un adorador en este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué ser un adorador de Dios? ¿Qué dice el libro de el Evangelio de San Juan? Que Él está buscando adoradores en este tiempo, que lo adoren, ¿qué? En espíritu y verdad.
porque tales adoradores Él está buscando en este tiempo. Y si yo soy un adorador de Él, Él va a usar mi vida. ¿Por qué? Porque estoy haciendo su voluntad. Porque lo está diciendo la palabra. Este es el tiempo de buscarlo en adoración. Quizás la palabra fue escrita hace 2000 años antes, o un poquito más de 2000 años antes, pero es también para este tiempo, porque Él en este tiempo también está buscando adoradores, que estén adorando delante de la presencia misma del Señor. ¿Para qué? Para que Él pueda impartir de su santo trono de gloria todo lo que Él quiere que hagas en tu vida. ¿Cuánto dicen gloria? Aparte, también tenemos que ser obedientes. Muchas veces la voluntad de Dios, a veces no la entendemos, la voluntad de Dios. Muchas veces Dios se presenta con su voluntad y nosotros quizás no estamos preparados, no estamos lo suficientemente transformados, no tenemos el suficiente entendimiento y quizás a veces la voluntad de Dios no la entendemos. No entendemos lo que Él quiere. No entendemos. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Yo cuando empecé a leer la Biblia, yo no podía entender, claro, era nuevo. Yo leía, dice, el que no deja padre, madre, mujer, hijo, Dios permite eso, que dejes todo y lo sigas a Él. Pero una vez que lo entendí, era que Él tiene que estar primero en mi corazón, no tengo que dejarlo. No tengo que dejar de quererlo, ni dejar de estar con ellos. Pero Él me decía que lo que me quería decir era que en mi corazón tiene que estar primero Él. Tiene que estar Él, tiene que reinar Él, tiene que estar el Espíritu Santo. Eso lo pude entender. Pero claro, primero no lo entendía. ¿Cómo la voluntad de Dios es esta? No sé si me entiendes. Es un ejemplo que me pasó a mí, yo se lo transmito a ustedes. Muchas veces la voluntad de Dios no la entendemos. No sabemos por qué lo hace. Pero si sabemos qué es la voluntad de Dios, es bueno. Yo tengo que saber que si Dios quiere esto para mi vida, es bueno. Y mi hermano, pero estoy en muchas luchas. Estás en lucha, es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? Porque Dios te quiere levantar de nivel. Dios te está entrenando. Dios te está haciendo pasar por un desierto. ¿Para qué? Para que puedas aprender. Él quiere enseñarte. Estás en la universidad de Dios. Estás ahí, estás aprendiendo. Él te está enseñando. ¿Por qué? Porque Él quiere sacarte lo más perfecto posible y que busques la santidad en este tiempo. Y fíjese lo que dice en Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor. Y yo ando digno como es el Señor, tengo que ser obediente. Y agradándole en todo. Él mira con desagrado al desobediente. Pero si yo soy obediente, voy a agradarle a Él en todo tiempo. Y llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Si yo crezco en el conocimiento de Dios, Él se está dando cuenta que yo estoy buscando ese conocimiento. Yo estoy buscando esa revelación que necesito para este tiempo, para mi vida. Yo estoy buscando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, otra parte que también deje para que la voluntad de Dios esté en nuestra vida, debemos dejar que Él trate con nuestros corazones. Tenemos que dejar abrirle el corazón a Él y que Él trate con nosotros. Que Él trate con nuestra vida, que Él trate con nuestra oración, que Él tenga un trato con nosotros para que nosotros podamos entender lo que Él quiere hacer de nosotros. Y eso lo dice, fíjese, Romanos 8:14. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Si Él está con nosotros, si Él trata en nuestros corazones, el Espíritu de Dios va a estar en nosotros. Porque ese Espíritu de Dios va a estar tratando con nosotros. Pero yo tengo que abrirle mi corazón para que el Espíritu de Dios esté tratando conmigo. ¿Para qué? Para ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a ser un hijo de Dios porque voy a hacer la voluntad de Dios. No voy a hacer la voluntad mía o de los hombres
o de las pasiones, como hablamos con concupiscencia. Yo voy a buscar la voluntad de Dios para con mi vida. Gloria a Jesús. Dice, nunca nos apremia, haciendo la voluntad de Dios, hacerlo, la voluntad de Dios no nos apremia a hacer lo contrario a lo que es de Él. Él no va a poner en nuestro corazón algo que vaya en contra de la voluntad de lo que Él es. Eso lo vemos en Gálatas 5, 16, 17. Él nunca va a permitir que hagamos lo contrario a lo que Él quiere que hagamos, si hacemos la voluntad de Dios. ¿Y qué dice Gálatas 5, 16, 17? Dice, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, él lo que me dice es que tengo que andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para no satisfacer mis deseos de hombre, carnales, como vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y dice que estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagan lo que yo quiero. El Espíritu se opone a la carne para que no haga mi voluntad, sino haga la voluntad de Dios. Nunca nos conduce a hacer lo que está en contra de los deberes principales. La voluntad de Dios nunca nos conduce a hacer lo que está en contra de los deberes principales. Nunca va a hacernos ir en contra de lo que tenemos que hacer. Si yo tengo que hacer tal cosa, que la voluntad de Dios esa voluntad de Dios no nos va a ir en contra de lo que Dios quiere. Entonces Romanos 14, 18, vaya Romanos 14, 18, dice, porque el que esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, si yo sirvo a Cristo, esto agrada a Dios. Si yo sirvo a Cristo, voy a estar haciendo los deberes. ¿Por qué? Porque mi deber es servir a Dios. Somos siervos de Dios, y lo servimos a Él. Entonces, esto agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Cuándo están entendiendo esto? Que tenemos que hacer la voluntad de Dios, que es el tiempo que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Mira, estamos pasando muchos apremios, estamos pasando otra vez de nuevo encerrados en nuestras casas, pero libres en Cristo, dígame. Estamos libres en Cristo, porque tenemos la libertad de poder hablar de la palabra y es el tiempo en el cual tenemos que hablar la palabra, de cumplir la gran comisión. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? Id y predicar el Evangelio. Él no dijo si quieren, tienen tiempo o cuando puedan. No, dijo id. Id está en imperativo. Y cuando es un imperativo es una obligación que tenemos que hacer. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y fíjense qué fuerte que es esto. Y todo el que se convirtiere, creyere y fuere bautizado, será salvo. Y el que no, será condenado. Entonces, ese imperativo de ir nos manda a nosotros a hacer la voluntad de Dios, de que tenemos que ir a predicar el Evangelio. Tenemos que ir y predicar las buenas nuevas. Hay mucha gente que la está pasando mal, con miedo, con angustia, con ataques de pánico, con terror, con temor. Entonces nosotros somos el estandarte del Señor para llevar en alto la palabra de Dios y decirle que hay un Dios que guarda, protege, salva, sana, libera. La voluntad de Dios es esa también. Y con esto termino. Dice, y hay algo que es principal en nosotros, que yo quizás me anticipé un poco al principio de la prédica. La voluntad de Dios también es que nos santifiquemos, que busquemos la santidad en este tiempo. ¿Por qué? Porque al estar santificados vamos a ser
en su mano vasos de honra, utensilios de honra. Fíjese que Jesús decía que dentro de la iglesia hay utensilios de barro y de honra y de deshonra. Unos son de oro y otros son de barro, de honra y deshonra. Entonces, si yo busco la santificación y me santifico, para Dios voy a ser un instrumento de honra. ¿Por qué? Porque voy a ser un instrumento, un vaso usado por la mano de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, mi hermano, en este tiempo, aunque sea difícil, aunque si no sabés cuál es la voluntad de Dios, búscala, lee la Biblia, orá, está en comunión con Él y Él te va a marcar, Él te va a decir cuál es su voluntad, qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que tenés que dejar, qué es lo que tenés que activar en tu vida. Mi hermano amado, Dios te bendiga en esta tarde. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que esta palabra haya llegado a tu corazón. Fíjate que dice que Él tiene que trabajar con nuestro corazón, Él tiene que trabajar con nuestra vida para que Él pueda mostrarnos cuál es su voluntad, que es agradable y perfecta. Así que vos tenés en cuenta que Dios quiere para nosotros lo mejor y lo va a traer sobre nuestra vida en el momento justo. ¿Sabes para qué? Para que lo podamos disfrutar a pleno. Porque ese es Dios. Como dije al principio, su esencia es bondad. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano.